Bueno, gracias Andrés por la presentación. Como bien dijo Andrés, esta charla se llama Microscopía, Arte y Creatividad para retratar el micro y nanomundo. Yo soy Angie Ramírez, soy licenciada en Química y en este momento estoy terminando el doctorado en Química en el Instituto de Nanosistemas de la Universidad Nacional de San Martín, pero gran parte de mi doctorado lo hice en España, en SIC Biomagune, en San Sebastián. Así que estuve bastante tiempo disfrutando de la buena comida de España. También trabajo, como dijo Andrés, en el equipo de difusión de la Fundación Argentina de Nanotecnología. Ahora bien, como vamos a hablar de cosas pequeñitas, espero que todos vayan a por sus gafas, así empezamos. Bien, en esta imagen yo muestro distintos tipos de nanopartículas. Sabemos que seguramente, o me imagino que habrán visto en algunas de las charlas anteriores de este Bermú, que las propiedades de los materiales cambian cuando están o cuando se encuentran en escala nanométrica, y eso es claramente el ejemplo más típico, el del oro y el de la plata, que dependiendo de su forma y de su tamaño en la escala nanométrica puede ser el oro de color rojo, violeta, naranja, o la plata puede ser verde, puede ser azul o gris. En el caso de la izquierda, este tubo que parece simplemente agua, en realidad es una solución de nanopartículas de óxido de silicio. Y hasta acá está todo perfecto y ustedes deberían creerme porque lo estoy diciendo, pero ¿cómo sabemos si eso es cierto? Y a eso lo sabemos haciendo microscopía a estas suspensiones. Y claro que necesitamos algo mucho más grande que una lupa, necesitamos microscopios que ocupan habitaciones enteras, que tienen mucha potencia, y brevemente, antes de pasar a la parte más linda de las imágenes artísticas, voy a mostrar cuáles son los dos tipos de microscopía electrónica que utilicé para sacar las imágenes que voy a mostrar en esta charla. El primero se llama SEM, y es un tipo de microscopía electrónica de scanning o de barrido. En este tipo de microscopio, la fuente de irradiación, a diferencia de un microscopio óptico, que me imagino que es uno del cual la mayoría está familiarizado, ¿no? Un microscopio de mesada, el que hay en las escuelas, por ejemplo, la fuente es la luz visible, la luz. En este caso, la fuente de irradiación son electrones. Desde la parte de arriba del microscopio sale un haz de electrones que es confinado, se hace muy finito a través de un sistema de anillos magnéticos, y ese haz de electrones finito empieza a escanear en 2 dimensiones o a barrer la muestra en 2 dimensiones y interacciona con ella. Lo que da como resultado son electrones que se llaman electrones secundarios, que se detectan en un detector que tiene la capacidad de ver eso que nuestros ojos no pueden, y nos proyecta en la pantalla de la computadora una imagen que nosotros interpretamos como una fotografía que da idea de la topología o de la forma de lo que nosotros estamos mirando. Cuando muestre los ejemplos se va a entender bien. El otro tipo de microscopía electrónica es la microscopía, de transmisión. En este caso, también la fuente de irradiación es un haz de electrones, pero a diferencia del SEM, en el TEM cambia el lugar donde se coloca la muestra. La muestra se coloca en el medio, directamente es traspasada por el haz. El haz también es colimado por anillos magnéticos y en general se refleja en una pantalla fluorescente. Eso es detectado, de nuevo, valga la redundancia, por detectores que permiten vernos en la pantalla las nanopartículas o los sistemas nanométricos que estemos observando. Bien. Y así podemos ver, por ejemplo, lo que teníamos en el tubo que parecía agua, que yo les dije que me crean, nanopartículas de óxido de silicio o de sílice, que pueden ser esferas densas o pueden ser esferas que tienen un corazón denso y una capa más porosa. Podemos ver esas mismas nanopartículas tanto por transmisión como por scanning. Este caso es por scanning, lo que les decía, se ve la topografía, se ve la forma superficial,
tanto en este caso, por ejemplo, es el mismo ejemplo del tubo que parecía agua. Si tomamos una gotita de eso que parece agua y lo ponemos en un microscopio de SEM, vamos a ver estas esferas así organizadas, o podemos ver, por ejemplo, en el caso de la izquierda, nanopartículas de óxido de cobre. Esto es una imagen de Alejandra Rosberaldi, donde en este caso las nanopartículas son cubos perfectos en la nanoescala. ¿Sí? Bien, ahora, ¿por qué o cómo relacionamos esto con el arte? De nuevo muestro yo a la derecha de la pantalla una imagen de nanopartículas de sílice vistas con un microscopio de transmisión, por un TEM. Y no sé ustedes, pero a mí me da la sensación de una ciudad vista desde arriba, y así fue que puse como ejemplo, por ejemplo, la ciudad de Madrid, donde los espacios que quedan libres serían las callecitas y los bloques serían las manzanas enteras. Y así voy a hacer un par de analogías entre cosas que suceden o que vemos en el micro y nanomundo y cosas que vemos en el macromundo o en lo que vemos con nuestros ojos en la vida cotidiana. Este es otro ejemplo que me gusta mucho, la imagen habla por sí sola, es un capacitor de titanato de bario, que parecen pinos, y de nuevo, la analogía es increíble, como estructuras o formas que estamos acostumbrados o acostumbradas a ver en la cotidianeidad, también las podemos encontrar en la microescala. En este caso, muestro un polímero. Esto es una síntesis mía, donde quería hacer unas nanopartículas que sean poliméricas y esféricas para la formulación de una vacuna. No me salió, como pasa muchas veces, me salió mal la síntesis, puse una gotita de esa solución, fui a verla al microscopio y me encontré con esto, que no era lo que esperaba, pero que resultó ser algo muy lindo, y la analogía la encontré con esponjas de mar o con corales, debido a la forma tan particular que adquiere el polímero o que adquirió en esas circunstancias, y a la hermosa relación que tiene con una esponja de mar. Este es otro ejemplo que me encanta, es una pirámide de una nanopartícula de óxido de cobre, también de Alejandra Rosberaldi, y juro que no les miento, pero no hay aquí edición fotográfica. La sombra de la pirámide, encontré una imagen de una pirámide de Egipto donde la sombra aparece en la misma cara de la pirámide, lo cual me pareció maravilloso como analogía y para mostrar esa relación. Bien, este ejemplo es un ejemplo muy cotidiano, es algo que usamos todos los días, es cloruro de sodio, es sal de mesa, y son cubos perfectos. ¿Por qué son cubos perfectos? Porque la estructura atómica del cloruro de sodio es cúbica. Entonces, si agarramos granitos de sal y los metemos en un microscopio electrónico, vamos a ver que en realidad son cubos perfectos, de distintos tamaños, obviamente, dependiendo, pero esto se debe a su estructura atómica. Bien, y esto es algo en lo que trabajé mucho, que fue con células, en retratar células, le hice books a varias células, y en general nos muestran en la escuela que, bueno, siempre tienen un núcleo redondo, más o menos redondo, y distintos tipos de membranas, más estiradas, más redonditas. Y en general, en un microscopio óptico, lo que ve un biólogo o una bióloga es esto, algo medio raro, se ven las células de lejos, ¿no? Pero cuando nos acercamos con un microscopio electrónico, podemos ver exactamente el núcleo de la célula, podemos ver su membrana celular, podemos ver las proyecciones de esa membrana, las dimensiones que tienen, y podemos ver incluso cómo interactúan entre ellas. En este caso, en la imagen de la derecha, hay 3 células donde se ven 2 núcleos esféricos y uno que es un poquito más alargado, y se ve cómo las membranas están estiradas e interconectadas. Las células, entre ellas, se envían información a través de unas moléculas que se llaman citoquinas. No es que vive una célula sola cuando está en cultivo, sino que se envían información entre ellas, y se puede ver eso perfectamente a través de microscopía electrónica, viendo cómo esas membranas se interconectan y se tocan unas con otras para enviarse información.
Y este es un ejemplo que me encanta mostrar, que me encantó retratar también. Seguramente todos y todas tuvimos en la ESO o en la escuela primaria, nos enseñaron lo que era la mitosis, que es el proceso de división celular, donde a partir de una célula madre y un proceso que pasa por distintas fases, metafase, anafase, telofase, la célula se divide en 2 células hijas. Ahora bien, siempre lo vimos como un dibujito, como un cartoon, pero es maravilloso, y lo van a ver ahora, cuando eso lo podemos ver con un microscopio electrónico. Acá se ve perfectamente cómo una célula madre se encuentra en la etapa de telofase, dividiéndose, se ve cómo la membrana ya empieza a achicarse en el medio para separar a las 2 células hijas, y las 2 están separadas. Esto la verdad es que es muy increíble y muy maravilloso poder retratarlo. No es fácil encontrarlo, hay que trabajar mucho. Bueno, estuve muchos meses trabajando en esto, pero me parece fabuloso porque es una representación fotográfica de la vida celular en sí, de la vida misma. Algo que hacemos en nuestro laboratorio y en nuestro grupo de investigación es hacer crecer cultivos en 3 dimensiones. Para decirlo de un modo sencillo, hacemos crecer mini tumores que miden milímetros, que son muy chiquititos, y en este caso las células no crecen en una placa, sino que crecen formando esta especie de esferas o de huevitos. Y nos interesa mucho eso porque podemos estudiar cómo son las interacciones o cómo cambian las interacciones de las células entre sí cuando pasan de un cultivo 2D a un cultivo 3D, y eso se ve claramente entre la interconexión que hay entre las membranas celulares. Particularmente nosotros estudiamos, por ejemplo, cómo enviarle drogas o hacer tratamientos con drogas anticancerígenas, y nos sirve mucho poder ver con nuestros ojos qué es lo que pasa a esa escala. Y así como muestro este ejemplo, muestro también este, que es un esferoide, un cultivo 3D, hecho por María José Gataz, una colaboradora, donde la línea celular es otra, es otro tumor, otro tipo de cáncer, y podemos ver que la diferencia es abismal entre el anterior y esto. La organización de las células es sumamente distinta, se ven bien redonditas, una al lado de la otra, la interacción de la membrana ya no se distingue tan bien como en la anterior, y eso nos sirve muchísimo a los científicos y a las científicas para estudiar qué es lo que pasa y cómo podemos ver los sistemas que estamos evaluando. Bien, y este es un ejemplo que me gusta contar. Este es un taco de una preparación de una muestra para SEM, particularmente, que hicimos con un amigo, Ezequiel Rabasani. Estábamos interesados en ver telas o tejidos textiles bajo el microscopio, entonces preparamos esta muestra, la pusimos en un microscopio SEM y vimos esto. Hilos muy, muy finitos, interconectados, mezclados como nudos, atados, y si hacemos zoom lo vemos aún mejor a esa interconexión, y llegamos a tener una resolución donde vemos algo en escala nanométrica, lo que parece realmente una obra de arte, y déjenme decirle que lo es, porque esta obra de arte se encuentra actualmente en exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de la provincia de Santa Fe, aquí en Argentina. Ganamos una mención con esto, y bueno, de nuevo lo que nos hace ver es cómo las cosas que estamos acostumbrados a ver en la cotidianidad, en un pedazo de tela común, o en un hilo, o por ejemplo en células que no vemos, cómo son en el mundo microscópico y nanoscópico, y lo maravilloso que es adentrarnos a ese mundo y descubrirlo. Por eso quería dejarles, por ejemplo, una página web que se encarga de hacer esto, de tener imágenes de microscopio, de obtenerlas y de editarlas digitalmente, que es Science Photo Library. Obviamente es una página de pago, pero si están interesados o interesadas en ver, se las recomiendo. En este caso elegí hacer una captura de diatomeas. Esto que se ve en todas las imágenes son diatomeas. Las diatomeas son algas unicelulares que lo que hacen es tomar silicato del mar para formar esta cascarita o caparazón que tienen
de óxido de silicio. Lo que hace ese alga unicelular, que es una sola célula, es tomar nutrientes desde el exterior o enviar desechos a través de los agujeritos que tiene, que creó ella misma. Y es maravilloso explorar la naturaleza en esta escala y las cosas con las que podemos encontrarnos. Por último, quiero agradecer, y me despido con esta imagen que considero la mejor foto que he tomado. Si bien parece un Pokémon, también parece una carita, es una célula de cáncer que tiene 2 ojitos, una boquita y cuatro patas. Con esto quiero agradecerle su atención, quedo abierta a preguntas, a sugerencias, a lo que quieran. Agradezco mucho al Festival 10 a la -9 por habernos invitado, y gracias a ustedes por su atención.